New Lives. Siempre entregar lo poco, lo mucho que uno sabe, porque estamos todos con la única finalidad, cuál es que no tengamos personas que se lesionen, no tengamos personas que sufran enfermedades. ¿Y cuál es nuestro principal objetivo? El ser humano, el prójimo. Y eso es lo que nos convoca estos 3 días para poder aprender, tomar conocimientos, tomar información, para ir cambiando paso a paso la forma como venimos haciendo las cosas. Entonces el instituto, en su afán, en su interés de entregarles nuevas tendencias, nuevas formas de hacer las cosas, porque siempre hay una forma diferente de hacerlo. ¿Y saben dónde está esa forma? Les pregunto, ¿saben dónde está? Está en cada uno de nosotros. Búsquenlo. ¿Y saben dónde está ubicado? En su corazón. Ahí está. ¿Ok? Cada uno de nosotros, porque estamos todos reunidos para eso, porque queremos proteger la vida y la salud de las personas. Nadie está aquí porque quiere aprender para ser más eficientes y tener un mejor producto. Eso lo ve otras dependencias, otras áreas. ¿Ok? Dicho esto, tengo el placer, el honor, digo, a mí me han premiado este día, ¿ok? Me dicen, nos vas a ayudar, te vamos a dar el trabajo de presentar a los ponentes. Cuando comienzo a ver la calidad de profesionales que tengo el honor de presentar, realmente es un privilegio. Y para mí es un aprendizaje. Entonces, fíjense, a la profesional que voy a presentar en este momento, se trata de la doctora Daniela Samino, psicóloga, ha hecho psicología industrial, socia y subgerente de entrenamiento de la empresa Persit Limitada. Ha ejecutado la implementación y mejora continua de los programas de seguridad basada en la conducta en Chile, como empresas en diferentes países americanos de diversos rubros, coautora del estudio de motivación para la seguridad basada en la conducta y evaluación conductual de la impulsividad aplicada al control de los accidentes. Esta última publicación está en la revista Ciencia y Trabajo, responsable de la calidad de Persit Limitada. Bueno, Persit Limitada es un organismo técnico de capacitación reconocido por el Servicio Nacional y Empleo del Ministerio de Trabajo de Chile. Tiene su sistema de gestión de calidad certificado con ISO 9000 versión 2008 desde 1987. Trabaja en psicología, seguridad del trabajo en los 5 continentes. Y solo para terminar la presentación, hace un momento la doctora decía algo que quisiera compartirles, que a mí me emocionó mucho. Todas las personas de este planeta somos iguales. Todas las personas de este planeta sentimos y tenemos las mismas necesidades. Dicho esto, los dejo con esa reflexión y esa frase o esta introducción que hizo la doctora. Entonces, por favor, recibámonos a la doctora Daniela Samino con un fuerte aplauso para su presentación.
Bien, antes que todo, yo quisiera agradecer, por cierto, al Instituto de Seguridad Minera y a todos los organizadores de este seminario por la invitación. La verdad es que para mí es un honor el poder estar acá, el poder estar una vez más también en Lima. Siempre es muy grato visitar tu país y esta ciudad y comer las cosas ricas que ustedes tienen. Y poder también venir desde mi profesión, desde la psicología de la industrial, a poder colaborar con nuestro trabajo, con nuestra experiencia, en particular en seguridad basada en la conducta, para poder promover lo que para todos es tan importante también advertir o intervenir, que es la conducta de seguridad en el trabajo. Siempre se nos dice, tenemos que trabajar por el comportamiento de las personas. Pero ¿cómo lo hacemos? Y en parte, mi presentación va a abordar líneas de acción, para que ustedes conozcan, que nos contribuyen a aumentar el número y la frecuencia de los comportamientos seguros y deseados. Así que muchísimas gracias. Y dicho eso, yo quisiera partir haciéndoles una propuesta, muy decente, por cierto. De dividir esta presentación en dos partes. Por un lado, la primera parte, el poder comentar con ustedes el estudio que convocó nuestra invitación a este seminario, que tiene por título Evaluación Conductual de la Impulsividad aplicada al control de la accidentalidad. Es un estudio que justamente surgió desde nuestro trabajo en seguridad basada en la conducta. Sin embargo, cuando preparábamos la presentación, creímos que esto no era lo único que podíamos compartir con ustedes, sino que nos parecía tremendamente interesante justamente compartir nuestra experiencia con las líneas de acción y las metodologías para aumentar el número y frecuencia del comportamiento seguro en el trabajo. Por lo tanto, la propuesta y el objetivo es poder dividir la presentación en dos partes. Primero, mostrarles los elementos más esenciales, los resultados más esenciales del estudio, y luego compartir con ustedes dos líneas de acción en seguridad basada en la conducta. Hemos entregado esta presentación y también hemos entregado dos artículos que están de respaldo para que ustedes, con lo estudiosos que hemos notado que son, puedan luego leer y documentarse más. ¿Qué les parece? Bien. Si no, al final me dicen sus puntos de vista con el grado. Bien, comencemos entonces. Cuando nosotros estábamos trabajando en seguridad basada en la conducta, nos motivó el poder comprender de mejor forma el papel o el rol de la conducta impulsiva en los accidentes del trabajo, siempre con el objetivo de obtener mayor información para la prevención de riesgos. En ese sentido, nos motivamos a hacer este estudio, en el cual definimos operacionalmente la conducta impulsiva, tal como ahí dice, como un comportamiento directamente observable, como un patrón conductual que lleva a las personas a actuar en forma espontánea, rápida, frente a alguna demanda del medio ambiente. Cuando estábamos también revisando los estudios anteriores que vinculaban la conducta impulsiva con otras variables, nos dimos cuenta que había muy pocos estudios en el ámbito de la accidentalidad o en el ámbito laboral y de seguridad. La verdad es que la gran mayoría de los estudios que hay sobre conducta impulsiva están asociados al ámbito escolar o al ámbito clínico. Por lo tanto, a todas luces, este constituye un primer esfuerzo en esta materia, que sin duda, a partir de los resultados que pudimos vislumbrar, nos abre nuevos caminos también para seguir investigando el comportamiento impulsivo vinculado con los accidentes de la seguridad del trabajo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos o cómo lo hicimos? Trabajamos utilizando un instrumento que se llama PIS-11, es un instrumento psicológico de autoaplicación, una escala de autoaplicación que mide el comportamiento impulsivo. La elección de este instrumento pasó fundamentalmente por las propiedades psicométricas del mismo, porque la verdad que su aplicación también es bastante fácil y expedita y tiene una buena conceptualización del patrón conductual. Utilizando este instrumento, además de una hoja de registro de cierta información que le pedíamos a la muestra que cubrió este estudio, nosotros nos pusimos entonces como objetivo evaluar el rol de la impulsividad en la ocurrencia de los accidentes.
Trabajamos con 552 sujetos voluntarios, de los cuales 340 no habían sufrido accidente en los últimos 12 meses previo al estudio, y el resto de los 12 trabajadores sí habían sufrido accidente en el último año previo al estudio. Con accidente, como dice. Aquí ustedes pueden ver una descripción de la muestra. La gran mayoría de ellos eran varones, hombres, entre edades de 21 y 40 años y con estudios medios, es decir, estudios de secundaria. Uno de los primeros resultados que vale la pena destacar. Hay muchos más en el estudio. Cuando ustedes tengan la ocasión de leerlo en su conjunto, van a poder también advertir otros hallazgos que nosotros pudimos obtener. Pero uno de los elementos destacables es que, en términos de puntaje promedio obtenido en este instrumento, apreciamos que los trabajadores que habían sufrido accidentes en los últimos 12 meses puntuaban, en términos de promedio de esta evaluación, un poco más alto que la muestra en su conjunto y que los trabajadores sin accidente en los últimos 12 meses. Ahí ustedes pueden apreciar que el puntaje promedio era superior en el grupo con accidente. Por lo tanto, quienes habían sufrido un accidente en estos 2 últimos meses tenían una puntuación promedio mayor. Ahora, cuando tuvimos este resultado, quisimos ver si es que esta diferencia en las medias, en las puntuaciones medias de los diferentes grupos, en particular de los clínicos o con accidentes, eran efectivamente estadísticamente significativas. En ese sentido, hicimos un segundo análisis, que es uno de los que vale la pena destacar, y pudimos apreciar que efectivamente, a través de distintas pruebas estadísticas, con la ayuda de nuestro estadista y a través de ciertos procesamientos de información, pudimos efectivamente asegurar que existen diferencias estadísticamente significativas entre la muestra de accidentados y no accidentados en cuanto a las respuestas de impulsividad dadas en el DIS-11. Es decir, el grupo con accidente entonces sí proporciona respuestas de mayor impulsividad, tal como nosotros definimos este patrón conductual. Lo cual es el primer e interesante hallazgo, que obviamente nos motiva a preguntarnos también qué otros factores podrían estar marcando esta diferencia entre el grupo con y sin accidente. En la mañana explicábamos la importancia también del entrenamiento, de poder evaluar el impacto real y la comprensión real de aquello que nosotros entregamos en el entrenamiento. Cuando teníamos a la vista este resultado, nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿será acaso que a lo mejor el grupo que no ha sufrido accidente y puntúa, por lo tanto, con menores niveles de impulsividad, ha estado mal expuesto en el entrenamiento respecto a la identificación de peligro o entrenamiento en técnicas de autocontrol de su propia conducta y su mundo emocional? Fueron todas interrogantes que se comenzaron a abrir a partir de estos primeros datos y que sin duda nos están invitando a seguir avanzando en la investigación en esta materia. Estamos trabajando en ello también para poder vincular otras variables con los primeros resultados que nosotros tuvimos. Adicionalmente, pudimos advertir que en la muestra estudiada, ser hombre incrementaba la probabilidad de accidentalidad más que ser mujer. Y también, desde el punto de vista en términos de probabilidad de ocurrencia, la accidentalidad estaría concentrándose en la muestra que nosotros estudiamos en aquellos rangos de edad más extremos, de menos de 20 años y sobre 61 años de edad, insisto, para la muestra que nosotros abordamos los estudiantes. En este sentido, para poder descargar en la primera parte, entonces pudimos apreciar como elemento más central o hallazgo más central en nuestro estudio es que efectivamente cuando comparamos entonces los promedios de trabajadores accidentados y no accidentados, podemos ver que los primeros, que son los que habían sufrido accidentes en los 2 últimos meses, efectivamente aparecen como más impulsivos que aquellos que no habían sufrido accidentes. Lo cual, insisto, puede ser y resulta una diferencia provisoria para poder seguir avanzando en el conocimiento en esta materia. Ahora bien, el principal desafío para nosotros en PERSIST y también para nosotros como psicólogos de la conducta
y que trabajamos desde el análisis de conducta aplicado, el principal desafío con estos resultados y con las investigaciones que habitualmente hacemos está en justamente utilizar esta información para poder siempre ir enriqueciendo nuestros programas de mejoramiento conductual. Son investigaciones que tienen por fin poder entender de mejor forma el comportamiento de las personas en el trabajo y vinculado siempre con los aspectos de seguridad. De ahí también surgió la motivación de esta investigación. Por eso nos pareció tan razonable que además de mostrarles estos resultados o este resultado que podemos destacar en el estudio, compartir con ustedes también nuestras líneas de acción en programas conductuales con seguridad basada en la conducta. ¿Cómo hacemos seguridad basada en la conducta para poder aumentar el número y la frecuencia de los comportamientos seguros? Para poder también abordar estas variables que sí tienen una relación con nuestro comportamiento de seguridad. En ese sentido, paso a la segunda parte de esta presentación, en donde me gustaría comentarles dos líneas de acción en materia de seguridad basada en la conducta. Y antes de ello, vale la pena contextualizar el por qué nosotros hacemos o resulta relevante hacer seguridad basada en la conducta. Probablemente ustedes tengan respuesta a esta pregunta, se la hayan hecho anteriormente. Hemos conversado aquí lo importante del comportamiento en materia de seguridad. Básicamente yo quisiera destacar dos razones. Como muchos de nosotros habremos leído, diversos estudios internacionales efectivamente demuestran la importancia de la conducta como causa directa de los accidentes. Hay quienes atribuyen el 80% al factor conductual e incluso hay quienes indican que es un porcentaje aún mayor, porque una condición subestándar se generará ya sea porque alguien dejó de hacer algo que debiera haber hecho, o bien hizo alguna acción que produjo que podría haber producido una condición subestándar. Pero lo más convencional es que se le atribuye un 80-20. Lo que no es un porcentaje menor para dejar sin gestionar esa variable. Y ahí es donde está el desafío y el aporte también que desde la psicología queremos nosotros hacer a la prevención de riesgo. Y por cierto, una segunda razón es que efectivamente también se ha visto como un gran número de actos o conductas inseguras puede aumentar la probabilidad de ocurrencia de estos resultados que, por cierto, nadie desea de la organización. Todos estamos aquí también para tratar de evitar fatalidades o lesiones o incidentes. Obviamente no solo un gran número de conductas inseguras, también cuando hay fallas de condiciones, y por cierto, en los sistemas de gestión, esto también aumenta la probabilidad de estos resultados. Por lo tanto, aquí tenemos un desafío, el desafío de poder evitar que esta progresión suceda. Y en ese desafío está también el de gestionar el comportamiento en materia de seguridad, el poder destruir esa base insegura en términos de actos inseguros y poner ahí hábitos de conducta segura. Ese es el principal objetivo de los programas de seguridad basada en la conducta, poder permitir el aprendizaje de hábitos seguros en la organización y que tengamos una base en la pirámide en donde primen, por supuesto, comportamientos seguros y no de riesgo. Por ello, entonces, el objetivo fundamental, como les decía, de estos programas será aumentar el número y la frecuencia, la presentación de las conductas seguras y, por cierto, también identificar y evaluar comportamientos y condiciones de riesgo para poder usar la tecnología conductual y poder generar cambios en estos hábitos. Y adicionalmente, un elemento que me parece tremendamente crítico destacar es que los programas de seguridad basada en la conducta, que yo estoy segura que muchos de ustedes en sus empresas sé que utilizan o están en proceso de implementación, deben ser programas que utilicen datos de conducta. A veces cometemos la omisión de poner en práctica programas y nos olvidamos de tener datos sobre aquellos programas de seguridad basada en la conducta. Los datos son críticos.
porque nos permiten visibilizar el fenómeno y a partir de ahí generar acciones correctivas o preventivas que nos permitan seguir mejorando de forma continua en materia conductual. Sin datos, yo digo, no somos nada. Sin datos no sabemos hacia dónde deben ir nuestros principales esfuerzos o bien si nuestros esfuerzos están dando fruto. Por lo tanto, siempre cuando trabajemos en conducta, no piensen que no podemos obtener datos, debemos obtener datos. Necesitamos trabajar sobre datos de comportamiento. Si no, siempre parece intuición. Me parece que los trabajadores sí usan en un tanto por ciento su protección auditiva. Me parece que hay un ámbito ahí de error que nosotros podemos cubrir siempre que tengamos estos datos que los usemos para acciones correctivas y preventivas. Y insisto en este punto porque sí he visto implementaciones que dejan o descuidan este elemento. Además, hoy en día todos los sistemas de gestión también nos piden que tengamos ciertos indicadores, KPI. Es importante también poder visibilizar nuestro trabajo en comportamiento en materia de seguridad a través de los datos de conducta. Pues dicho eso, yo les quiero presentar dos principales líneas de acción de cómo nosotros hacemos seguridad basada en la conducta. Hay una que estoy seguro que para ustedes puede ser más conocida que otra, que es una línea que venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo. Nosotros trabajamos desde el año 2007 en materia de seguridad basada en la conducta, pero que quizás no es muy conocida o se ha implementado con menos frecuencia. Las dos líneas que son soluciones a las dificultades de motivación que nosotros podemos compartir con ustedes tienen que ver, por un lado, a su derecha, con la línea de gestión externa de la conducta, que son todos aquellos programas clásicos de observación de conducta y mediación de conducta. Quizá muchos de ustedes ya puedan tener en su organización implementado un programa de observación de conducta, en donde un grupo de personas, supervisores, encargados y a veces también trabajadores debidamente habilitados, a través del uso de un conjunto de técnicas de motivación debidamente aprendidas y aplicadas, promueven en el grupo de trabajo los comportamientos que son deseados o seguros. Esto es lo que se conoce técnicamente como motivación externa o locus de control externo. El otro, que efectivamente nos motiva hacia la seguridad. Sin embargo, también hay una segunda línea de acción que también deriva del análisis de conducta aplicado, que es, junto con la neurociencia, las dos líneas que contribuyen al desarrollo de estos programas, que es la autogestión de la conducta, conocida también habitualmente como el autocuidado. Tiene que ver aquí con poder entregar a los trabajadores un conjunto de técnicas que les permitan administrar y dirigir su propia conducta hacia hábitos seguros. Aquí se fortalece entonces el locus de control interno, la automotivación. Ambas líneas de acción son complementarias, tanto en empresas mineras como en otras empresas de manufactura y otros rubros. Nosotros hemos implementado distintos tiempos para poder dar también tiempo a la redundancia de maduración, ambas líneas de acción. Sin embargo, en algunas otras ocasiones, producto de las características de la organización misma, se privilegia por una o por otra línea de acción. También consideramos mucho el nivel de cultura de seguridad que pudiésemos tener en la faena en la cual nosotros vamos a comenzar a implementar un programa de seguridad basada en la conducta. Les voy a comentar cada uno de ellos todo lo que sea posible en este tiempo y comentarles también antes de ello que cada una de las líneas de acción nosotros en particular la operacionalizamos, la desarrollamos a través de metodologías que son metodologías que tienen su nombre, están patentadas. Por un lado, la metodología de gestión externa, que se llama método TEPS. Quizá en alguna ocasión algunos de ustedes han leído algo de esta metodología. Significa técnica psicológica de seguridad. Y hay una derivación también que es el método TOP. Pero básicamente los dos responden a gestión externa de conducta. Y en la línea del autocuidado tenemos nuestro método que se llama método PREMA, prevención mediante el autocuidado. Ambos métodos, ambas
líneas de acción, sí vale la pena destacar que son soluciones que intervienen sobre los comportamientos seguros e inseguros antes de la ocurrencia de algún accidente. Generar la prevención clásica indaga sobre las conductas una vez que haya ocurrido un accidente. Aquí nos anteponemos a esto. Son programas realmente preventivos y no reactivos en materia conductual. Y además, el hecho de poder trabajar sobre datos de conducta nos facilita de forma permanente la generación de acciones correctivas y preventivas dirigidas obviamente a aumentar las frecuencias de comportamiento seguro. Hasta lo que es nuestro objetivo innegable, moralmente innegable, que es el 100% de conducta segura. Yo sé que es difícil como meta, pero no puedo decir otra cosa que tenemos que tener la convicción de lograr 100% hábitos. No podemos dejar un margen, no, si me quedo con 90. Estamos hablando de personas y de probabilidades de ocurrencia de daños, de lesiones y distintas. Que cimente, como dice ahí, una cultura de seguridad. Para nosotros, en tanto no haya cambio de conducta, no podemos ver reflejado el cambio de cultura. Cuando decimos estamos comprometidos con la seguridad, pero luego vemos que las personas, los líderes, y aquí me refiero a cualquier miembro de la organización, se comporta de una forma diferente, entonces uno dice, ¿es tan sólida la cultura como se dice que es? Necesitamos que la conducta refleje nuestro compromiso con la seguridad. Cuando hay cambio de conducta, nosotros entendemos que no es efectivamente el cambio de cultura. O hay una cultura más fuerte en materia de seguridad, donde la seguridad no solo sea una prioridad, sino que por cierto sea un valor. Les comento entonces brevemente de qué trata cada una de las metodologías. Por un lado tenemos el método PREMA, entonces, cuya sigla es prevención mediante el autocontrol. Esta metodología, voy a volver un momento, tiene como competencia la base el autocontrol. El autocontrol nosotros lo entendemos no como la represión o la censura, en ningún caso. El autocontrol es la capacidad que todos nosotros tenemos de poder dirigir nuestra conducta hacia los objetivos que nos propongamos. Es la libertad que tenemos para poder dirigir nuestra conducta hacia los metas que nosotros nos establezcamos. Por lo tanto, es lo más distante, diríamos nosotros, de represión o censura. Y ahí también es importante advertir ese punto, tal como ahí dice, la capacidad de dirigir nuestro propio comportamiento. Y en este caso, el autocontrol está orientado al autocuidado o la autoprotección. Queremos que dirijamos o dirigamos a nuestros colaboradores y nosotros mismos dirijan sus esfuerzos hacia el cuidado personal. Y cuando abordamos o trabajamos en esta metodología, nosotros tratamos 4 aspectos que, de acuerdo a las diferentes investigaciones y también de nuestra experiencia en terreno, en el campo, nos muestran que son determinantes y que pueden limitar nuestra capacidad de cuidado en el trabajo. Y yo estoy segura que aquí pueden haber aspectos que a ustedes tampoco les parezca bastante familiar. Yo he tenido la ocasión de poder revisar nuestro reglamento de seguridad y salud con bastante alegría. He podido ver que en ciertos capítulos, en particular en el título 3, capítulo 1, estoy bien, a ver ustedes me corrigen, el reglamento cita la necesidad de poder gestionar aspectos que PREMA también aborda. Por ejemplo, fortalecer la autoestima de nuestros trabajadores. Por ejemplo, fortalecer las relaciones basadas en la empatía. Todo ello con el objetivo de promover conducta segura. Por lo tanto, esto seguramente es familiar ya para ustedes. Pero aquí está la forma en que nosotros lo operacionalizamos y lo podemos implementar. Uno de los aspectos o pilares que nosotros vemos en el PREMA son las emociones. Cómo las emociones influyen en nuestro comportamiento de seguridad. A veces un cierto estado emocional, como la ira o la rabia, puede generar como antecedentes ciertos comportamientos intemerables. Y es ahí donde necesitamos también trabajar. Todos los trabajadores
decir, su independencia a nivel jerárquico, porque en este programa no solo han participado trabajadores de base,